¿Están listos para ver la mejor receta de tortillas de harina? Yo estoy súper listo. En este video hablaremos en español. But if you want this video in English, the subtitles are available in English and in French. En este video van a aprender a hacer las mejores tortillas del mundo. Es una receta de mi abuelita que la hace mi mamá y gracias a mi mamá aprendí a hacerla yo porque Ben es súper fan de tortillas de harina y tuve que aprender a hacerlas porque la verdad no sabía. Entonces, ya que muchos han preguntado por la receta, preferimos hacer un video ahorita que estamos en cuarentena y no podemos viajar. ¿Por qué no cocinar con ustedes? Esta receta la tuve que aprender estando en Francia, mi mamá en México, y por teléfono me estaba diciendo qué hacer y la verdad las primeras veces me quedaron feas. ¿Cómo lloraste ese día? Me acuerdo. No, yo no sé hacer tortillas, pero con práctica, no manches, increíbles las tortillas. Ya me salen bien, ya le hago competencia a mi mamá. Pero tuve que practicar bastante y esto también se lo sugiero a ustedes que si no les llegan a salir la primera vez, que sigan practicando porque esta receta de verdad es un éxito. Para esta receta van a necesitar 1 kilo de harina de trigo, 190 gramos de manteca vegetal, 1 cucharada de mantequilla, taza y media de agua caliente y la verdad para la sal y para el polvo para hornear, como dice mi mamá, es una pizca, pero prácticamente es como una cucharadita de Rexal, polvo para hornear y 1 cucharadita y media de sal. En el bowl vamos a vaciar el kilo completo de harina. Vamos a agregar todo lo seco, Rexal, sal. Vamos a mezclar súper bien la sal, el polvo para hornear y la harina. Y agregamos la manteca vegetal con la mantequilla. Ya que tengamos todo con la harina, vamos a empezar a amasar con nuestras manos hasta que quede una textura tipo mazapán con la harina y la manteca. Ya que esté bien incorporado la harina con la manteca, agregamos el agua. Entonces, ¿qué hago, chef? Te vas a ensuciar las manos. ¿Y hago así? Sí, vas a amasar hasta que quede como mazapán. Mazapán, ok, no sé lo que es, pero lo hago. ¿Así? Todo. Uy, sí. Así. Toda la masa así, con la manteca. Exacto. El primer francés del mundo haciendo tortillas de harina. De hecho, creo que sí. A ver. Tú sigue. ¿Así? Sí. Súper bien. Me gusta ¿cómo se llama? La textura. ¿Ya sientes que está todo súper incorporado? No. ¿No? Hay muchos como granitos, ¿cómo se dice? No tiene que estar al 100%. O sea, nada más que la manteca ya no esté en una sola pieza. Así tiene que quedar. Ahora vamos a agregar el agua caliente, pero a una temperatura que aguante en tus manos. Y poco a poco. ¿Es una taza completa? No, vamos a agregar poco a poco taza y media. Pero Bueno. sí está caliente, pero tus manos lo pueden aguantar. Así, normal. ¿Así es normal, Cintia? Sí, sigue. Ya sé, porque las mamás mexicanas tienen fuerza. Ya no aguanto, Cintia. Así tiene que quedar la masa sin que se te peguen las manos, sin que se pegue en el bowl. Y quiere decir que ya está lista. ¿Está listo eso? Una textura así como suavecita, no está dura y está lista. ¿Eso está listo?
lograste. Yeah. Lo lograste. Hecho por Ben. A esta masa vamos a hacerle bolitas. En esta solo voy a salpicar un poquito de harina para que las bolitas no se me anden pegando. El tamaño de las bolitas tiene que ser un poquito medianitas, no grandes tampoco ni chiquitas, solamente para que queden un poco gruesas al momento de cocerlas. Eso fue lo que me pasó a mí. Mi error fue que las dejaba extremadamente delgadas y al momento de cocerlas quedaban bien, pero cuando se enfriaban eran tostadas. Y ahora esperamos unos 15 minutitos para que se puedan inflar y después empezar a palotearlas. Las vamos a ir girando para que queden un poquito iguales. A mí la verdad nunca me quedan tan circulares, pero ahí van. Siempre poner harina en la superficie para que no se peguen. Y listo. El grosor tiene que ser aproximadamente esto, que no quede delgadita como aquí, porque si no les van a quedar bien en el momento, pero al enfriarse van a parecer tostadas. Entonces es mejor que queden gruesecitas, pero tampoco tanto, así. Al momento de cocinar sus tortillas, asegúrense al 100% que esté caliente su comal, sartén, lo que tengan, pero que esté caliente, porque esa es la clave de que la tortilla, van a ver cómo se llega a inflar luego, se cose súper bien, súper parejo, y van a ver la técnica que yo les voy a enseñar para que la tortilla se cosa por igual en todos los lados. Y la técnica es la que están viendo de girar y girar la tortilla. La van a girar todo el tiempo, incluso cuando empiecen a ver esas bolitas, cómo se empieza a inflar, van a seguir girando. Yo dejé de girarla para que ustedes vieran cómo se empieza a inflar, que es lo que tienen que ver, y saber el momento que es cuando tienen que voltear la tortilla. Pero incluso cuando vuelven a voltear la tortilla, siguen girando y eso va a ser todo. No tienen que volver a voltear la tortilla ni nada. De ahí sale directito para servirse. And now comes the best moment of the video, the fight. Ya. Bueno, después de la pelea de harina, el mejor momento es de probarlas. Ya sé que esas tortillas están increíbles, ya se ve. ¿Lo vieron ustedes? Mira esa tortilla, bien calientita, suavecita. Y mira eso. Cintia, ¿Qué tal? eres la reina de las tortillas. La reina. La Dios, ¿cómo se dice? Dios en... La diosa de las tortillas. Bueno, también la persona que amasó hizo todo el trabajo. Por eso están increíbles. No, pero esta tortilla con queso, guacamole, carne, cebolla. Bueno, lo que quiera. Chingonas. Estos ingredientes creo que cualquier mexicano los tiene en su casa, y ahorita que estamos todos en cuarentena, pues una manera súper divertida de aprender a hacer tortillas y de convivir. Y la verdad, la receta no saben. Queremos ver fotos, lo que sea, etiquétenos en lo que hagan, porque queremos ver las tortillas que todo el mundo haga. Pero ¿sabes qué? En Francia, con ingredientes franceses, Sí. salen igual. Lo más importante no son los ingredientes, es la técnica. Y en Francia, Estados Unidos, Colombia, cualquier país del mundo, Lo pueden hacer. las pueden hacer así. Esperemos les haya gustado este video de cuarentena, Excepcionalmente en español. ¿sí? Y pues los vemos para los próximos videos. Bye. Bye.